Ya, Oscar, una pregunta antes que comience. dime. También tenemos que entregar el cuestionario y todo el cuestionario porque algunos estamos haciendo en forma virtual. Eh, Hay que presentarlo, que es su análisis. Sí, todos son anexos. Por ejemplo, van a presentar los instrumentos de investigación, van a presentar sus resultados, los resultados que han obtenido y qué más, también van a presentar lo que es las interpretaciones de cada una de las preguntas y demás. Todo eso les ha dicho el licenciado que presentan. Sí, todos son anexos que han hecho. Y todo eso va a ir a anexos, ¿no veo? Junto. Sí, todo eso anexo, ¿vale? Les he dicho, les he indicando cuál es el anexo 5 y demás. Ahora el anexo, hasta el anexo 5 creo que hemos llegado y el anexo 6 ya sería las interpretaciones de los cuestionarios y demás, ¿no? No sé si han hecho otro tipo de instrumentos más, entonces tendría que estar todo en anexos eso. Ya, habíamos quedado en la oferta, vamos a empezar nomás, porque no creo que nos dé el tiempo para acabar el estudio de mercado, pero vamos a intentarlo. Eh, Respecto a la oferta, debemos determinar la oferta histórica de los últimos 5 años. Esto ya lo habíamos visto con un ejemplito en la anterior clase, ¿se acuerdan de los panes, verdad? Vamos a ir identificando, por decir, vamos a ir a las panaderías que hay, digamos, en ejemplo de un proyecto de panadería, ¿verdad? Vamos a ir a las distintas panaderías, les vamos a preguntar cuánto han producido hace 5 años, cuánto producen actualmente, si es que esa producción ha crecido o ha disminuido. Entonces, esos datos lo vamos a ir recabando en una tablita, como lo han hecho con el licenciado, ¿verdad? En una tablita lo han ido recabando de distintas empresas, ¿verdad? El condición de cierre de los balnearios, de un servicio, ¿verdad? Cuántas personas vienen, así más o menos, ¿verdad? Entonces, esto mediante guías de entrevista podemos hacerlo y nos va a servir mucho porque en base a eso vamos a determinar la oferta histórica de los últimos 5 años. Estos datos tienen que ser en unidades que se puedan medir. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo panes, obviamente voy a hacer en cantidad de panes, ¿verdad? ¿Cuántos panes? Si yo estoy vendiendo leche, puedo hacer en litros de leche. Si estoy eh, por ejemplo, en un hotel, voy a colocar la cantidad de personas que he atendido, demás, ¿verdad? La capacidad que tengo. Entonces, de esa manera van a ir colocando su oferta histórica y basta con que tengan dos datos. Ya hemos hecho una clase igual de proyecciones, entonces, en base a esas proyecciones van a calcular sus demás datos de los últimos 5 años. Basta con que tengan dos datos, pero si tienen de los 5 años, mejor. Ahora, esto también tiene que estar justificado, ¿verdad? Tienen que colocar en un anexo, tal como han hecho con el licenciado en un ejemplo en una clase, de dónde está saliendo su oferta histórica. En el trabajo obviamente va a estar ya directamente el cuadrito de los resultados, nada más, ya no va a estar sus cálculos de las distintas empresas, ¿verdad?, que han sacado, nada de eso, eso va a estar en anexos. Como hicimos en la anterior clase, ¿verdad? Solo tomamos a dos panaderías, hicimos, me acuerdo, solo hicimos con dos panaderías, entonces, de las dos panaderías, yo creo que de ustedes va a haber más empresas, entonces, si son 5 o 6 empresas, de las 6 empresas se tiene que estar en un anexo, en un cuadrito, donde se determina la oferta. Esto tiene que ser por años, no puede ser por meses ni por días, sí o sí tiene que estar por años. Si es que al hacer la entrevista, los dueños, por ejemplo, de los negocios a los que van a ir a consultar les responden en días o les responden en meses, ustedes tienen que convertirlo al año. ¿Está bien? Ahora, esa aplicación de la guía de entrevista igual tiene que estar en su anexo. No pueden obviar esa parte. ¿Está bien? Ahora, si es que no tuviéramos, no hubieran productores aquí o empresas que venden los productos, vamos a recurrir a datos de importaciones. Digamos, si es que mi producto que estoy elaborando con el proyecto, esto obviamente para los productos, no se importa servicios, pero para esos proyectos, entonces no tengo datos de empresas nacionales aquí, entonces recurro a las importaciones. ¿Cuánto se importa de esa importación? ¿Cuánto llega a Potosí? Y si satisface también la demanda, ¿no? Todo eso vamos a colocar en datos. Esto de las importaciones normalmente hay en Internet, si es que recurren a este tipo de información, normalmente hay en Internet y eso también tiene que estar citado en el cuadrito, ¿no? De dónde están obteniendo esos datos, ¿está bien? Más adelante vamos a profundizar más en el análisis de la demanda, esto, porque es lo mismo, básicamente. Y vamos a hacer primero una oferta histórica de los últimos 5 años, desde el año 2016 hasta el 2020. Pueden ser más años dependiendo de ustedes, pero el límite es 5, no puede ser menos de 5 años. ¿Está bien? Puede ser 6, 7 años dependiendo de ustedes, pero el límite es 5.
Y en base a esa información que tengamos, vamos a proyectar para las siguientes 5 gestiones. Del 2016 al 2020 voy a obtener información. El 2021 estoy haciendo el proyecto. Entonces voy a proyectar a partir del 2022 hasta el 2026. Eso también depende de ustedes. Es como mínimo para 5 gestiones, pero pueden proyectar hasta el 2027, 2028 y demás, ¿verdad? Las proyecciones ya no lo voy a tocar aquí porque ya lo hemos hecho, ya en una clase siempre hemos hecho, así que pueden optar por cualquier tipo de proyección, pero ahí tienen que indicar si se está proyectando mediante el método tal, y tomando en cuenta los datos tales y demás, tienen que explicar siempre. Porque en algunos casos, por ejemplo, colocan análisis de la oferta, su demanda histórica en un cuadrito. Oferta proyectada, su oferta proyectada nomás, ya. No explican de dónde están sacando los datos, no explican, o sea, no respaldan su información. Y si una información no está respaldada, obviamente no tiene validez, ¿verdad? Mientras su información esté mayor respaldada con distintos instrumentos de investigación, distintas fuentes de donde han averiguado, va a tener mayor peso, ¿verdad? Mayor valor el trabajo. Pero si es que no lo tiene, entonces no va a valer o se va a suponer que ustedes se han inventado los datos, ¿verdad? Entonces traten de respaldar siempre todo y traten de explicar siempre todo. Ahorita esto lo vamos a ver más a detalle con el estudio de mercado porque es lo mismo nomás. Ahora, en el análisis de la oferta, el 2.41, la estructura de mercado. Aquí muchos se confunden. En la estructura de mercado muchos colocan, el mercado está compuesto por 5, 10 empresas, así colocan. Ese análisis se hace en el análisis de la competencia, por algo y ese punto, ¿verdad? Aquí va más bien en describir a qué tipo de mercado, qué tipo de mercado está compuesto actualmente la industria al que el proyecto pretende ingresar. Esto también lo han visto con el licenciado. Aquí yo solo lo voy como una manera de recordarles nomás lo voy a hacer. Ustedes tienen que colocar todos sus características de los distintos mercados a los que se puede ingresar. En este caso, la competencia perfecta. En la competencia perfecta hay muchas empresas, muchos compradores y muchos vendedores. En este tipo de mercado normalmente el precio está determinado por los distintos competidores, ¿verdad? No se puede modificar el precio. Si uno modifica el precio, su demanda va a crecer o va a aumentar, entonces va a afectar directamente a los demás competidores, ¿verdad? Entonces, esa es la principal característica. Aquí hay muchos compradores y muchos vendedores. Un ejemplo de este tipo de mercado normalmente son las empresas que se dedican a las necesidades fisiológicas, por ejemplo, a la venta de comida, a la venta de ropa y eso, demás, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que se dedican a eso, o muchos negocios que se dedican a eso. El otro tipo de mercado es el monopolio. En el monopolio hay un solo proveedor, es decir, una sola empresa es la que provee ese tipo de productos a un mercado determinado. Aquí normalmente se da en los casos de los servicios básicos, ¿verdad? De CEPSA, de APOS, que son las únicas empresas aquí en Potosí que brindan ese servicio. No hay otras empresas a las que se pueda recurrir, ¿verdad? Estas empresas pueden manejar el precio a su antojo, pero obviamente tomando en cuenta la opinión de sus clientes, ¿verdad? Entonces ellos controlan el mercado y es muy difícil entrar a este tipo de mercados. Todas esas características de estos mercados les ha dado el licenciado, así que no hay problema de eso. También está en el libro de Narcís Zapaz, así que pueden recurrir a eso para explicar de mejor manera o adoptar al mercado al que va a ingresar el proyecto, ¿verdad? Otro tipo de mercado es la competencia monopólica. Aquí hay numerosos vendedores de productos diferenciados, es decir, hay muchísimos vendedores, pero los productos que ofrecen estos vendedores son diferentes, no son igualitos. Siempre tienen características diferentes. Entonces, aquí los compradores pueden optar por cualquier otra empresa que de acuerdo a ellos les favorezca, ¿no? O los brinde productos acorde a sus necesidades. Ahora, otro tipo de mercado es el oligopolio. En el oligopolio existen pocos vendedores de un producto diferenciado y homogéneo. En este caso, en el oligopolio podemos mencionar un ejemplo como esto de la telefonía, ¿verdad? Solo hay 3 vendedores y sus productos son diferentes. Entonces,
Aquí también depende de los clientes a cuál de las operadoras ir, si hay Entel, Viva o Activo, ¿verdad? Entonces, sus productos son diferentes, ¿verdad? No es igual en los tres. Entonces, pues aquí los clientes toman la decisión. Bueno, las demás características de esto lo pueden encontrar, ya les dije, en lo que les ha proporcionado el licenciado y también está en el libro de Narcisa Pax. Ustedes aquí en la estructura de mercado solo van a describir a cuál de estos tipos de mercado pertenece su proyecto. Si es que estamos creando un producto novedoso, siempre novedoso, que no existe en el mercado, podemos recurrir a los productos sustitutos. ¿Cuáles son nuestros productos sustitutos? Satisfacen una necesidad. Entonces, esos productos sustitutos, ¿en qué tipo de mercado están actualmente? A eso eso es lo que van a describir. No van a colocar aquí lo que normalmente colocan es el mercado está compuesto por 10 empresas, así colocan aquí. No lo van a hacer de esa manera, ¿está bien? Luego van a describir cuáles son las ventajas y desventajas que proporciona esta estructura de mercado. Por decir, la mayoría está en competencia perfecta. La mayoría, entonces. El mercado al que el proyecto pretende ingresar es competencia perfecta y entonces ahí van a ir describiendo qué ventajas y desventajas tiene este tipo de mercado. Bien, eso también lo tienen que hacer de acuerdo a las características de su proyecto. No es lo mismo para todos los proyectos, ¿está bien? Ahora, la oferta sustituta. Aquí en la oferta sustituta solo van a describir cuáles son los productos que satisfacen la misma necesidad que los productos que serán implementados por el proyecto. Muchos aquí colocan de su propio proyecto. Es decir, si en mi proyecto estoy elaborando pan y galletas, entonces de su mismo proyecto lo colocan. La oferta sustituta del proyecto son las galletas. O sea, si su producto principal es el pan, le están colocando galletas. No es así. De los productos que nosotros estamos ofertando en nuestro proyecto, ¿cuál es la oferta sustituta que existe actualmente en el mercado? Por decir, si yo estoy haciendo pongámosle sobrecitos de té, ¿verdad? ¿Cuál será su oferta sustituta de eso, de eso que existe actualmente en el mercado? Podemos decir que existe el café, que existe digamos, chocolate y demás para tomar así caliente, ¿verdad? Entonces, de esa manera tienen que ir escribiendo. Aquí, por ejemplo, del pan, su oferta sustituta va a ser las galletas. Si es que estoy elaborando carteras en mi proyecto, pueden ser mochilas que actualmente existen en el mercado. No necesariamente estos productos tengo que estar elaborándolos yo, sino que tienen que describir los que están en el mercado, no los de mi proyecto. Ahora, por ejemplo, de un hotel podría ser un alojamiento, un hostal y demás, ¿verdad? Entonces, de esa manera van a ir describiendo la oferta sustituta de los productos de sus proyectos. Luego está la oferta complementaria. En la oferta complementaria se van a describir cuáles son los productos que se podrían consumir conjuntamente con los productos que implementará el proyecto. ¿Qué productos le pueden complementar a aquellos productos que yo voy a ofrecer con mi proyecto? No, aquí también no tiene que ser necesariamente de mi proyecto, sino del mercado actualmente, de la oferta que existe actualmente en el mercado. Por ejemplo, el pan puedo consumir con un café, con un té, con un mate y demás, ¿verdad? La cartera también se puede utilizar con un monedero, con una billetera, no sé, demás, ¿verdad? Un hotel puede ofertar un servicio, aparte del servicio de hospedaje, puede ofertar un tour por las atracciones turísticas, tal vez un servicio de lavandería también que se puede añadir y demás. Entonces, voy a colocar todos los servicios o todos los productos o servicios que existen actualmente en el mercado que sirven de oferta complementaria para los productos de mi proyecto. Espero se esté entendiendo. Si tienen algunas dudas me van a cortar nomás. Esos son los puntos de la oferta. Ahora, en la demanda. El análisis de la demanda estudia de forma minuciosa los factores y hechos que rodean al consumo de un bien o un servicio. Aquí en el análisis de la demanda también la mayor parte de los proyectos que presentan solo indican si existe demanda o no existe demanda. No es así, tienen que ver cuál es la demanda actualmente, cómo ha sido su comportamiento anterior y cómo va a ser y proyectar cómo va a ser su comportamiento en el futuro. Entonces, aquí en este punto del análisis de la demanda, solo van a describir lo siguiente. ¿Quiénes consumen y usan nuestro producto? ¿Cuáles serán sus características?
Esto obviamente dependiendo al segmento que hemos seleccionado y dependiendo al cuestionario que hemos aplicado, de los datos generales aquí se puede interpretar. Por ejemplo, si he colocado edad, por decir, y la mayoría de los que consumen, de los que podrían consumir mi producto o de los que requieren este producto, están comprendidas entre los 18 y 25 años, pongámosle. Entonces aquí voy a empezar a describir que los que más consumirían o consumen este tipo de productos son las personas entre 18 y 25 años. Bien, ahora otro de las variables que podemos analizar aquí es por género, ¿verdad? Es un dato que siempre está casi en las encuestas. Entonces, ¿quiénes consumen más nuestro producto o quiénes consumirían más? ¿Las mujeres o los hombres, verdad? Entonces, ese tipo de análisis lo van a realizar aquí en el análisis de la demanda. Ahora, también también van a analizar el lugar donde adquieren el producto. En este caso, puede ser en ferias, centros comerciales, tiendas de barrio, mercados o supermercados y otros, para los bienes tangibles. Y para los servicios, puede ser en diferentes zonas, barrios, o dependiendo de otra variable para medirlo, ¿verdad? Dónde se puede adquirir el servicio. Entonces, de acuerdo a los resultados de su cuestionario, igual dirán, las personas adquieren el producto mayormente en mercados, ahí está. Entonces, ¿qué porcentaje de personas adquirirán en mercados? Ahora, en los servicios dirá, el servicio mayormente se adquiere en la zona central, por decir. Entonces, ¿cuánta gente recurriera a la zona central? ¿Y por qué no habrá en los demás barrios este tipo de productos, en las demás zonas, verdad? Entonces, de esa manera van a ir analizando la demanda, quiénes consumen y dónde adquieren el producto. Ahora, en el análisis de la demanda actual, aquí mayormente se realiza se realiza el análisis de los resultados del cuestionario. Aquí ya se analiza de forma cuantitativa. Por favor, ¿no puedes poner la otra página? Por favor, me faltó copiar una. Por favor. Ya, ahí está. Gracias, está. Ya. En el análisis de la demanda actual, se va a analizar de forma cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Que vamos a colocar ya datos de los resultados que hemos obtenido mediante la aplicación de nuestro cuestionario. De los siguientes aspectos. ¿Con qué frecuencia adquieren estos productos? Aquí esta pregunta es muy importante, se puede decir que es la madre de todas las preguntas porque esto nos va a dar una información relevante para determinar nuestra demanda o para ver qué tanto, bueno, a veces no tenemos datos en el Internet o no sabemos cómo calcular exactamente la demanda. Entonces, podemos recurrir a esta pregunta, ¿con qué frecuencia adquieren estos productos? Unos dirán cada día, otros semanalmente, otros mensualmente, dependiendo de las características del producto igual, ¿no? Entonces, esta pregunta es importante. Por decir, pongamos el ejemplo de las leches. Vamos a consultar en nuestro cuestionario con qué frecuencia consume la leche actualmente. Entonces, la persona que nos está respondiendo nos dirá consumo 2 litros a la semana o en mi familia consumimos 2 litros a la semana, consumimos un litro a la semana, no sé, ¿verdad? Entonces, esa frecuencia nos va a dar más o menos un pantallazo de cuánto es la demanda actualmente. ¿Saben? ¿Cuánto es la demanda actualmente? Aparte, aquí en el análisis de la demanda actual, vamos a describir las personas consumen mayormente 2 litros a la semana, o podemos colocar así como una interpretación, ¿no? El 75% de las personas que viven en la ciudad de Potosí consumen 2 litros de leche por semana. Y de esa manera vamos a ir describiendo, estamos cuantificando, ¿verdad? El 75% de la población estamos diciendo. Entonces, de esa manera se va cuantificando los datos que hemos obtenido mediante la aplicación de nuestro cuestionario. Eso es importante. Ahora, ¿cuánto compran? Esto también es importante. Esto está referido con la frecuencia también igual, ¿verdad? La frecuencia es cada qué tiempo compra. Y cuánto compran es cada qué tiempo compran cierta cantidad. Yo puedo decir, compro leche una vez al mes, ya una vez al mes, pero ¿cuánto compras? Compro 3, 4 litros
o menos, ¿verdad? O más. Eso también lo tienen que analizar aquí. Ahora aquí, ¿en qué ocasiones compran? Otros dirán por gusto, otros dirán, no sé, hay diferentes variables que se pueden tomar en cuenta aquí, ¿verdad? Dependiendo de las características del proyecto. Esto no siempre es igual para todos los proyectos, pero ¿en qué ocasiones puede comprar uno? Uno puede decir por necesidad, quizás que compra, solo por necesidad, otros por gusto pueden comprar, otros por moda, no sé, hay diferentes variables que se pueden analizar, ¿verdad? Otro de los aspectos que se analizan aquí en la demanda actual son cuáles los motivos por los que compran. Estos dos motivos también están relacionados con las ocasiones en que compran, ¿verdad? Todos estos aspectos se van a analizar de forma cuantitativa. Siempre tenemos que colocar el porcentaje de la población o el total de la población que compra, más o menos. Esto nos va a servir para determinar nuestra demanda histórica. ¿Está bien? Tienen que ir explicando siempre eso. Ahora, esto es importante. Aquí empieza la información más relevante para los demás estudios, es decir, determinar el comportamiento histórico de nuestra demanda y proyectar nuestra demanda nos va a servir para los siguientes estudios que vamos a elaborar y también va a tener una influencia directa en los ingresos que vamos a tener. En el comportamiento histórico de la demanda, vamos a establecer la demanda histórica de las últimas 5 gestiones. Para estimar la demanda presente se debe recurrir a información primaria y o secundaria del mercado que permita dimensionar la demanda actual. Información primaria. Podemos recurrir a los resultados que hemos obtenido mediante la aplicación de nuestros cuestionarios o mediante la consulta a expertos y demás. Información secundaria. Podemos recurrir a estimaciones de la demanda o estudios de la demanda que realizan algunas empresas que se dedican a esto y lo publican en diferentes páginas. Podemos recurrir a eso. ¿Está bien? Esto podemos recurrir a cualquiera de las fuentes. Esto nos va a permitir dimensionar la demanda actual. Aquí son un ejemplito de la demanda actual. Pero ahora, ¿cómo vamos a llegar a esto? Vamos a ver siempre un ejemplo de cómo vamos a llegar a esto. Porque si no, aquí es donde más se estancan y no van a poder. A ver, primero, al meter un cuadrito en nuestro trabajo, un cuadro, un gráfico, lo que sea, siempre tiene que tener su numeración. En este caso, cuadro número tanto. Si es un gráfico, gráfico número tanto y demás, ¿verdad? Figura número tantos o imagen número tantos. Siempre tiene que tener su numeración. Luego tiene que tener su título. ¿De qué trata el cuadro? Muchos colocan sin estos dos. Entonces solo está el cuadro. Uno ve y dice, pucha, ¿qué será esto, verdad? No dice qué es. Tampoco hay una explicación introductoria ni una interpretación. Entonces, ¿qué será esto? Decimos, ¿verdad? Entonces siempre tiene que tener su numeración y su título. El título del cuadro, ¿verdad? Aquí por ejemplo, es el cuadro número, no sé qué cuadro será, dependiendo a cuántos cuadros he utilizado más antes. Demanda histórica. Estoy colocando de los años del 2016 al 2020 y las demandas en unidades y demás. Y siempre tiene que ver su fuente, de dónde estamos obteniendo este cuadro. Si es que lo estamos elaborando nosotros, podemos colocar elaboración propia. Si es que estamos elaborando en base a una información que hemos obtenido, por ejemplo, en este caso podemos decir que estamos obteniendo en base a nuestro cuestionario, entonces, elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el cuestionario. ¿Verdad? Estamos colocando aquí la fuente de dónde estamos realizando. Entonces, sí o sí tiene que tener toda esta información, cualquier cuadro, gráfico, imagen y demás que se introduzca en el trabajo. Ahora, vamos a hacer un ejemplito así rapidito para que... Oscar. Sí. Buenos días. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de nuestro proyecto, ya hemos preguntado nosotros a los proveedores y a los que venden el producto que estamos Se cortó lo que estabas diciendo, no se escucha nada. Compañero, una pregunta. No pasa nada, porque como son unos... Oscar, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, lo que te consultaba, Oscar, era en lo que decías en la oferta histórica, por ejemplo, del proyecto que estamos realizando nosotras. Lo hemos preguntado, claro, a los señores
que venden y nos dijeron que no tienen un estimado de cuánto venden, porque a veces venden el producto Otra vez se cortó. también no les sobra llegar a ser nosotros. Otra vez se cortó. A ver, aquí la cuestión para la oferta no es preguntar cuánto venden, sino cuánto ofrecen. Porque puede decir, ellos nos pueden decir, yo vendo 10 al mes, 15 al mes, esa es la demanda que existe. La cuestión es preguntar cuánto ofreces. Por decir, por ejemplo, de ropa, pongámosle. Yo vendo al mes 10 prendas de chompa, 15 prendas de buzo y así les voy a ir explicando. Pero la cuestión es cuánto ofrecen ellos. Al año cuánto de ropa traen, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos que elaborar cuánto ofrecen ellos, no cuánto venden. Porque las ventas lo podemos obtener mediante el cuestionario nomás. Eso no es tan importante si es que recurrimos a entrevistas a los encargados de las distintas tiendas, ¿verdad? Pero la cuestión es preguntarles cuánto ofrecen ellos, cuál es su capacidad de ofertar. Por decir, en una empresa pongámosle de helados, ¿cuál es su capacidad de producción de ellos? No cuánto venden. Ellos podrían producir, digamos, 50,000 helados al mes, es mucha, pero al año, pongamos, 50,000 helados al año, pero de los cuales solo venden 40,000 helados en un año, entonces no se está midiendo con claridad, ¿verdad? Todo eso. Pero ese es el punto, que debemos preguntar a las empresas cuánto ofrecen ellos, cuánto es su capacidad de ofertar, cuánto es su capacidad de producción, todo eso, no cuánto venden, ¿está bien? Ahora, respecto vamos a hacer un ejemplito de cómo calcular los datos de la demanda. Les he mostrado, ¿verdad?, en el PowerPoint lo que es que se llama los resultados nomás ya, los datos finales nomás ya. Pero aquí vamos a ver cómo podemos obtener nuestra demanda. Hay varias maneras de determinar una demanda. Hay varias maneras. El primero es cuando obtenemos todos los datos. Esto es el más sencillo, porque aquí, si buscamos bien, podemos obtener en el Internet directamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la demanda de mi producto? Vamos a colocar las gestiones desde el 2016, 2017, hasta el 2020. Aquí podemos obtener la demanda en unidades de los últimos 5 años directamente en Internet, puedo decir, estamos buscando ahí y nos encontramos con esto. Entonces, simplemente copiamos eso, pero la fuente tiene que estar bien descrita. Si solo colocan esto y no dicen de dónde ha obtenido, obviamente vamos a pensar que han supuesto, ¿verdad? O ustedes han inventado los datos. Pero si colocan la fuente de dónde han obtenido, va a ser bien. Entonces, pongámosle un ejemplo vamos a seguir con la leche. También se puede aplicar en los servicios, así que no hay problema. Por decir, si es que es en leche, obviamente aquí va a ser en litros, ¿verdad? Litros. Por decir, en el año 2016 se ha consumido 50,000 litros, ¿ya? En el año 2017 ha crecido 52,000 litros. Esto, en algunos casos, ya está determinado por empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿verdad? De cuánto ha sido la demanda y demás. Entonces, si es que buscamos y tenemos suerte, podemos encontrarlo. Es muy poco probable que encuentren, pero se puede encontrar, ¿verdad? No es imposible tampoco. Lo que sí es muy, muy poco probable. Ahora, si es que ustedes colocan en la fuente, se ha encontrado de tal lugar, créanme que se va a buscar ese lugar. Y si es que no están esos datos que están plasmando aquí, ya no tiene validez su demanda histórica. ¿Está bien? Ahora, otra forma de que podemos encontrar es cuando no tengamos datos o cuando solo tengamos un dato. A ver, por decir, vamos a copiar también todo esto.
Estamos determinando, por si acaso, la demanda histórica. ¿Está bien? Cuando solo encontramos un dato. Podemos estar nosotros navegando en Internet y nos damos cuenta que en la gestión 2000, vamos a poner todo esto, nos damos cuenta que en la gestión 2018 había habido un consumo de 60.000 litros de leche, allá en esos distintos reportajes que se hace, ¿verdad? Esto lo vamos a pintar de colorcito siempre, no confundidos. Entonces, hemos encontrado el dato de que en el año 2018 ha habido un consumo de 60.000 litros. Ya, es lo único que hemos encontrado, no hemos encontrado más respecto a la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos los demás datos? Podemos hacer las proyecciones que hemos utilizado en la anterior clase, pero para esas proyecciones recuerden que sí o sí necesitamos una tasa de crecimiento, ¿verdad? Una tasa de crecimiento. Entonces, ¿cómo puedo obtener esta tasa de crecimiento? Podemos buscar en Internet cuál la tasa de crecimiento del consumo de leche. Si es que conseguimos de Potosí, bien, pero normalmente estas tasas de crecimiento se obtienen así a nivel nacional. Entonces, aquí hay distintos institutos agropecuarios o por ahí, dependiendo de sus proyectos también, ¿verdad? Pueden recurrir a distintos tipos de empresas que realizan este tipo de investigaciones. Entonces, ahí pueden encontrar cuál ha sido la tasa de crecimiento del consumo de tal y demás. Por decir, he encontrado un 10%. ¿Ya? Entonces, en base a este 10%, voy a proyectar para el 2019, para el 2020, y voy a hacer no me acuerdo si me fue la palabrita esto, pero también voy a obtener los datos para el 2017 y para el 2016. ¿Está bien? Entonces, de esa manera puedo ir obteniendo los datos. Esto ya no es nada nuevo para ustedes, ¿no? Ya lo han visto en diferentes materias, hasta en los exámenes se daba esto, así que no hay problema de esto. Hasta ya lo hemos visto en la anterior clase. Sí, la anterior clase ya la hemos visto ya conmigo igual, así que no va a tener problema de esto, ¿verdad? Entonces, basta con que tengamos una tasa y un dato de cualquier año, no siempre del 2018, puede ser un dato de 2019, de 2016 o cualquier dato, ¿verdad? Entonces, en base a ese dato, vamos a utilizar nuestra tasa de crecimiento y vamos a proyectar para los demás. Y por otro de los casos en que, digamos, no tenemos ningún dato siempre, vamos a copiar esto igual. Esto vamos a copiar. Por decir, este último caso, cuando no hay datos, cuando no, por más que he buscado, no he encontrado nada, ningún dato del consumo que haya en las distintas gestiones. O sea, no tengo ningún dato, o sea, no hay nada en Internet, nada acerca de mi producto. También esto puede ser aplicable para productos nuevos en el mercado, ¿verdad? Obviamente no va a haber, entonces, esto podemos aplicarle mediante nuestro cuestionario. Cuando no tenemos ningún dato, no hemos encontrado nada, podemos recurrir a nuestro cuestionario. Y para esto es muy importante la frecuencia. Eso les sigo diciendo, es la madre de todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, para eso es muy importante la pregunta de con qué frecuencia consume y cuánto consume. Una familia nos puede decir, consumo, bueno, sí, pongámosle en la familia. En su familia, ¿cuántos litros consume, por decir, ¿verdad? O cada qué tiempo. Esas dos preguntas. En los estados que hemos obtenido, la mayoría puede decir, consumo 3 litros de leche a la semana, en mi familia, ¿no? En mi familia, ya 3 litros de leche a la semana. Entonces, en un año tenemos 52 semanas. Semanas en un año, ¿verdad? Y supongamos que aquí en Potosí hay 15.000 familias, suponiendo 15.000 familias. Ya, entonces esto lo podemos aplicar directamente con multiplicaciones, ¿verdad? Como estamos haciendo actualmente nuestro cuestionario, entonces estamos haciendo en el año 2021. Esto pero no va a tener en el cuadrito ya, simplemente estoy colocando ahí 2021.
Estamos aplicando nuestro cuestionario en el 2021, entonces ese dato que obtengamos va a ser del 2021. Ya, ¿cómo vamos a obtener ese dato del consumo? Nos han dicho que consumen 3 litros por leche a la semana. Entonces, en un año, ¿cuánto van a consumir? 3 por 52 sale 156, ¿verdad? Entonces, una familia en un año va a consumir 156 litros de leche. ¿Cuántas familias hay? 15,000. Entonces, vamos a hacer una multiplicación de las 15,000 familias. 3 por 52 por 15,000 familias. Nos sale un consumo de 234,000. Uy, es harto, ¿no? Ya, igual. Pongamos aquí 2,500 familias. 2,500 familias. Ya al menos está, es un poco bajito ya. Pero lo que le salga va a tener que ser aquí, ¿verdad? Entonces nos dice que consume 3 litros de leche por semana. En el año hay 52 semanas y en total hay 2,500 familias en Potosí. Si una familia consume 3 litros de leche en una semana, en un año va a consumir 156, dijimos, ¿verdad? Entonces eso es de una familia nomás. Pero el total de la población está compuesta por 2,500 familias. Entonces la demanda total de la población va a ser de la multiplicación, ¿no? De 156 por 2,500. Entonces va a salir este monto. Este dato no va a entrar, por si acaso, en la tablitación simplemente de los últimos 5 años hasta el 2020 nomás. Pero este dato nos sirve para calcular los demás datos de los anteriores años. Aquí vamos a colocar la formita de cómo pueden calcular de los demandas de los anteriores años. La demanda inicial va a ser igual a la demanda final dividido entre esto. A mí ya les di la última clase que hicimos proyecciones, así que ya lo tendrían que tener. Divide entre 1 más el impuesto que esté, eso elevado a n. ¿Ok? Pero vamos a hacer aquí un ejemplito. Aquí va a ser igual a la demanda final. La demanda final para nosotros es esta. Dividido entre, paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento también sí o sí necesitamos. ¿Ok? Sí o sí. Entonces, si es que no tenemos la tasa de crecimiento, vamos a recurrir a la tasa de crecimiento poblacional que existe en el lugar donde vamos a implementar nuestro proyecto. Pero nosotros vamos a suponer que ya hemos obtenido nuestra tasa, entonces el 10%. ¿Está bien? Elevado a n. N va a ser el tiempo que ha transcurrido entre los dos datos. En este caso, demanda inicial y la demanda final. Este va a ser mi año 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces voy a colocar 5. Ahí está. Esa sería mi demanda en litros para el año 2016. Y de esa manera voy a ir calculando para todos los años. Y esa va a ser mi tablita de demanda que voy a pasar a mi proyecto, que se va a tomar en cuenta con mi proyecto. Ahora aquí, ¿por qué estás tomando con decimales? Me dirán, porque son litros, ¿verdad? Si es que fueran unidades, obviamente no tendría que haber decimales, simplemente enteros. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, esta tasa de crecimiento no siempre pueden recurrirlo en internet, pueden preguntar para eso existe ahí el método del Delphi, ¿verdad? El Delphi consiste en realizar las consultas a diferentes expertos y tomar en cuenta todas esas opiniones de los expertos y sacar un dato, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo recurrir a diferentes personas que conocen sobre la venta de leche, sobre el consumo de leche. Les puedo preguntar cuál ha sido la tasa de crecimiento de los últimos años. Uno me dirá 8%, uno me dirá 12%, uno me dirá 10%. Entonces, sumando todo eso, puedo hacer un promedio yo. Entonces, de esa manera puedo obtener mi tasa, ¿verdad? Hay diferentes maneras de obtener. El punto es que esté explicado en el proyecto de qué manera están obteniendo. Si es que no está explicado, siempre se va a suponer que se están inventando los datos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí hemos encontrado los datos históricos, pero a nivel nacional, a nivel local no solamente hay a nivel nacional de los productos, pero no. Ya, a ver, en este caso tendrían que ¿Cuál vale o tenemos que sí buscar no, porque a nivel nacional es otro, ¿verdad? Otra historia. Sí o sí tiene que ser a nivel local nomás.
a menos que estén planeando la comercialización de su producto a nivel nacional. Ahí sí podría valer, ¿verdad? Pero después no. Sí o sí tiene que ser del lugar donde están. Entonces, ay, pero podemos validar si, digamos, en la localización o eso podemos decir que queremos abrir en otros lugares más. Entonces, en ahí sí puede valer, ¿no es cierto? Sí, pero para eso es un estudio más complejo, una inversión más compleja, porque sí o sí tienes que recurrir a puntos de comercialización, ¿verdad? No simplemente hacer aquí. Entonces tu inversión fija igual va a ser más alto, y así todos tus costos se van a se van a ir aumentando más. Por eso sí o sí tiene que ser del lugar donde van a ofertar el producto nomás. Ya, ahora, como estamos haciendo de 3 productos, pueden colocar su demanda de esa manera, si es que son diferentes, ¿no? Obviamente, diferente proceso y demás. Por decir, si yo estoy ofreciendo una mermelada de durazno, una mermelada de manzana, no sé, pero que tienen el mismo procedimiento de producción y el mismo consumo, entonces basta una tablita. Pero si es que estoy produciendo diferentes productos, pongámosle café, té y no sé, chocolate más, pongámosle, entonces son diferentes sus formas, sus procesos de producción, entonces sí o sí tienen que haber 3 demandas, ¿verdad? De los 3 productos. Entonces tengo que elaborar de cada producto su demanda histórica. Y obviamente de cada producto vamos a proyectar igual. Entonces, para productos de sus proyectos que tienen el mismo procedimiento de producción, va hasta un cuadrito. Y para aquellos que son diferentes productos, que no tienen el mismo proceso de producción, entonces sí o sí tiene que ver de cada uno de los productos. ¿Está bien? Ahora, en los servicios es igual, no hay mucho problema, ¿verdad? Por ejemplo, de un restaurante, podemos decir cuántas veces asiste a un restaurante, unos dirán cada fin de semana, entonces 52 veces al año, ¿verdad? Y así, de esa manera podemos ir preguntando. No hay mucho problema en esa parte. Por ejemplo, de los parques igual, cuántas veces asiste a un parque y demás, ¿verdad? De esa manera podemos ir determinando las cantidades de demanda. Por eso ese punto de la frecuencia de cuánto compra y con qué frecuencia es muy importante. Eso nos puede, con eso estamos determinando toda la demanda, podemos determinar. No, eso sí o sí tendría que estar en esa encuesta. Yo les dije al principio, esta pregunta es muy importante, les dije. Ahora, si es que no han hecho, no sé cómo lo van a llegar a obtener. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, verdad? ¿No tienen alguna pregunta acerca de determinar la Ah, demanda? Oscar, una preguntita sobre las gráficas de los resultados ¿qué se llama? De la encuesta. ¿Tienen que estar en anexos también o junto con el análisis en la primera parte? Sí o sí tiene que estar en anexos. Esos gráficos, ¿verdad? De análisis de las tortas, se dice normalmente, ¿verdad? Muchos lo colocan en el trabajo. Y el licenciado de casa y a la hoja le coloca X así, porque eso no va ahí. Igual que el tamaño de la muestra, no va al cuerpo del trabajo, va en anexos. En cualquier trabajo es así, no va al cuerpo del trabajo. Entonces, en muchos quizás para que su estudio de mercado se vea más harto, colocan sus interpretaciones ahí, sus cuadros y demás. No se coloca ahí, se coloca en anexos. Y obviamente en anexos no tiene que tener ni título ni nada, ¿verdad? Simplemente en el cuerpo del trabajo debería ser el título, el número de cuadro y la fuente. Ahora, muchos hacen su estudio de mercado así, sin información, sin casi nada de información. Entre 10 a 15 hojas lo hacen. Eso obviamente no da casi nada de información. Como mínimo, al menos, si es que hacemos detallado, aunque no tanto, como mínimo nos entra entre 20 hojas o más. ¿Está bien? Sé porque les digo, he visto ya muchos trabajos de esto, así que sé cómo es ese trabajo. Como mínimo entra así, pero ya. Entonces, una vez que hago ese tipo de análisis, voy a obtener mi demanda. Ahora, si es que quieren ese análisis del Excel, ¿verdad? Lo pueden hacer también en un anexo. No es el está diciendo que no, ¿verdad? Para que esté más detallado siempre. Pero aquí voy a colocar los datos en la CIA. Y obviamente aquí va a ser elaboración propia en base al anexo número, pongámosle anexo número 7, si es que estamos haciendo en base a un anexo. Entonces vamos a colocar así, ¿verdad? Para la oferta igual, sí o sí tiene que tener su anexo eso. Hicimos, ¿verdad? Empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4,
cada uno cuánto vendía al año y la suma total era nuestra oferta, ¿verdad? Eso hicimos con el caso de las panaderías, entonces igual lo van a hacer. Pero aquí en el proyecto tiene que estar explicado cómo están obteniendo los datos, de qué manera están obteniendo los datos y demás. Toda la explicación. Si es que no está explicado, si es que solo está el cuadro, obviamente se va a suponer que se están inventando o no vamos a saber de dónde están sacando, ¿verdad? Y se va a interpretar los datos obtenidos en el cuadro de la demanda histórica. Aquí podemos ver que existe una demanda creciente durante los últimos 5 años. Aquí, si en la interpretación, si quieren, podemos colocar la tasa de crecimiento a la cual ha crecido la demanda. No sé, un sinfín de cosas se pueden interpretar de esto, ¿verdad? Si es que hacemos por productos igualmente, del producto A tiene un crecimiento acelerado, podemos tener un crecimiento amplio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, casi el 50% ha crecido desde el año 1 hasta el año 2020, ¿verdad? Casi el 50% ha crecido. En algunos casos quizás se duplicará ese crecimiento, en algunos casos quizás existe una demanda estancada. ¿Qué quiere decir estancada? Que se mantenga 50.000, 51.000, 51.000, 52.000, así, que crezca pero en menor proporción. Entonces, puede existir una demanda estancada. Esto es importante. Con que tengamos esto y de la oferta igual, es la base para todo el proyecto. Si es que no hacemos bien esto, les aseguro que les va a salir mal su proyecto. ¿Está bien? Entonces, aquí empieza el proyecto como tal. Lo demás estamos describiendo nomás, pero aquí empieza el proyecto como tal. Ahora, una vez que obtenemos nuestra demanda histórica, no tienen preguntas, ¿no? Antes de que pasemos a la proyección. Yo tengo una preguntita. Hemos hecho una investigación cuantitativa y hemos sacado los gráficos por zonas. ¿Eso también tiene que estar en anexos? O sea, ¿todo va a estar en anexos? ¿O podemos poner en la primera parte? La investigación cuantitativa hemos hecho, ¿no es cierto?, por zonas. Por, digamos, zona ciudad satélite, zona delicias, así. Y entonces, ¿eso también va a estar en anexos? Sí, aquí tiene que estar como mínimo lo que les estoy diciendo, nomás que coloquen. Aquí todo es el análisis nomás de la información. Por ejemplo, si hemos hecho un análisis de las distintas zonas, obviamente aquí voy a explicar que hemos hecho un análisis de las distintas zonas y cuáles son los pasos que se han llegado. Aquí podemos describir los resultados, pero toda esa investigación tendría que estar en anexos. Ya, vamos a continuar con la proyección de la demanda futura. Esto ya es el 5.2.3, no sé, aquí me confundí ya. Aquí en la proyección de la demanda futura vamos a establecer la demanda, bueno, vamos a proyectar esta demanda para las siguientes 5 gestiones. Esto con el fin de ver más o menos cuál va a ser el comportamiento de la demanda durante las siguientes 5 gestiones y si es que va a ser favorable para el proyecto, ¿verdad? Pues aquí tenemos que recurrir a métodos de proyección cuantitativas. Estos métodos de proyección cuantitativa son el método lineal, el exponencial, ¿cuál es esto? El otro, el potencial y además, ¿verdad? Hay otros métodos más, entonces podemos recurrir a cualquiera de estos, pero normalmente se usa el método lineal. Bueno, en sí tendría que depender del grado de relación que tengan, ¿verdad? El que mayor grado de relación tenga, eso tendríamos que aplicar, pero casi no se hace eso aquí, entonces pueden recurrir a cualquiera de los tres. Pero les vuelvo a repetir, tendría que depender del grado de relación que tenga. Por ejemplo, con el lineal mi R es 0.98, con el exponencial mi R es 0.95 y con el potencial mi R es 0.89, entonces el más alto, el lineal, ¿verdad? 0.98. Entonces, así de esa manera tendría que determinar cuál de los métodos utilizar. Pero en este caso solo van a utilizar el que más les convenga, ¿verdad? Primero tenemos que explicar cómo estamos obteniendo los datos y de dónde estamos obteniendo los datos. Eso siempre es importante. Si lo hacemos de manera detallada, siempre vale más. Ya, una vez que tengamos del cuadrito anterior, es su continuación. Una vez que tengamos la demanda histórica, vamos a determinar A y B. No es necesario que lo hagan así detalladito. Aquí basta con que coloquen, por ejemplo, del lineal es Y es igual a A más B por X, ¿verdad? Entonces basta con que coloquen esa fórmula y las fórmulas para calcular A y B. Obviamente sus resultados más, no es necesario que hagan el procedimiento, pero si es que quieren hacerlo, pueden hacerlo nomás, no les estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero no es necesario que hagan, ¿está bien? Una vez que obtenemos A y B, vamos a proyectar, por el año 2022 va a ser A más B por 7, A más B por 8, A más B por 9, así, de esa manera estamos proyectando, ¿verdad?
Y aquí estamos obteniendo nuestros resultados, es decir, se está proyectando esta demanda para los siguientes 5 años. Y esto se está plasmando en mi siguiente cuadro. Este procedimiento sí o sí tiene que estar, al menos, sí o sí tiene que estar. Y esto obviamente lo van a plasmar. Si es que estamos haciendo por diferentes productos, también tiene que estar de cada producto. Por ejemplo, yo lo hice en mi proyecto hicimos artículos de marroquinería, hicimos carteras, cinturones y billeteras. Entonces, aparte estaba de las carteras, aparte estaba de los billeteras y aparte estaba de los cinturones. Entonces, tenemos que ser por diferentes productos, ¿verdad? Y obviamente aquí la demanda proyectada va a estar producto 1, producto 2, producto 3, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta de esto igual. Y también vamos a interpretar los resultados que estamos obteniendo. La demanda sigue manteniéndose creciente y demás vamos a colocar, ¿verdad? Entonces, si es que existe una demanda así bien creciente, es muy favorable para el proyecto. Si es que está un poco estancado la demanda, no le favorece tanto al proyecto, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo van interpretando. Siempre tienen que explicar de dónde están obteniendo o cómo están obteniendo sus datos. Ahora, esto igual lo van a hacer para la oferta, ¿verdad? Determinamos una oferta histórica. Si es que son productos diferentes, igual 3 ofertas históricas tiene que ser y calculamos la A y B, estamos proyectando eso nomás, ¿verdad? No estamos haciendo mucho. Ya, si no tienen más preguntas, vamos a continuar. Oscar, una pregunta. ¿Cómo 3? ¿Van a ser 3 de cada uno? ¿Cómo? Has dicho que son 3, has dicho que vamos a... ¿Cómo? No te Sí, entendí. tienen que ser 3 productos, eso también ya les dije ya antes, tienen que ser 3 productos. Sí, así. Sí, eso sería. Ya. Vamos a continuar con el balance oferta-demanda. Los análisis que vamos a realizar tanto en la oferta y en la demanda se va a plasmar aquí en el balance oferta-demanda. Y esos análisis que hemos hecho, más esto, nos va a servir para todo el proyecto, ¿sí? Para determinar el tamaño del proyecto, para determinar las inversiones, para determinar los ingresos que vamos a tener, los costos que vamos a tener. En sí va a influir en todo esto. Así que es importante hacer esto. Un balance oferta-demanda permite cuantificar el déficit o excedentes que se presentan anualmente en el mercado. Es decir, si es que la demanda es mayor o la oferta es mayor, cuál es el comportamiento actual de la demanda, ¿verdad? Muestra si se consumió menos de lo producido o si se consumió bueno, si se quiere consumir más de lo producido, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese hecho, existe una demanda insatisfecha. Pero en este caso, si se consumió menos de lo producido, es que hay una sobreoferta, ¿verdad? Entonces, también es determinante para el proyecto. Aquí simplemente se van a describir los productos que están considerando y si se presentan en diferentes tablas o simplemente en una. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, ya que el proyecto está elaborando mermeladas, se está presentando la demanda de mermeladas en una sola tabla. O si es que estamos haciendo de diferentes productos, tenemos que explicar por qué estamos presentando en diferentes tablas, ¿verdad? Para diferentes productos. Solo eso van a explicar en este punto. Ya en este punto del 2.6.1 de determinación de la demanda insatisfecha es donde vienen los cuadros. Primero vamos a determinar la demanda insatisfecha en dos balances, los cuales son, el primer balance es el balance histórico oferta-demanda. En el balance histórico va a estar las determinaciones de oferta y demanda que hemos hecho de los últimos 5 años. De los últimos 5 años. Para el balance histórico se toma en cuenta la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias, dependiendo a qué fuentes hayamos recurrido, acerca del comportamiento de la demanda y oferta durante las últimas 5 gestiones. En este caso del 2016 al 2020, ¿verdad? Ese es el análisis que hemos obtenido. Y aquí está el cuadrito que van a elaborar. Cuadro número tantos, balance histórico, oferta-demanda. Años del 2016 al 2020. Demanda en unidades. Aquí están las unidades de demanda. Y la oferta, aquí me he dado ya datos hipotéticos, no es que haya hecho siempre.
un análisis, pero ustedes tienen que hacer el análisis, ¿verdad? De cómo han obtenido estos datos y demás. Y la diferencia va a ser las de estas, de la demanda menos la oferta. En este caso, 50.000 menos 35.000, 15.000. 74.000 menos 62.000, 12.000. Si en caso la diferencia fuera positivo, como en estos casos, existe una demanda insatisfecha. Si en caso fuera negativo, existe una sobreoferta. ¿Saben? De los últimos 5 años más. Ahora, en base a esa tablita, bueno, en base a las proyecciones que hemos realizado, bueno, aquí también vamos a interpretar un poquito, ¿no? del balance histórico. Existe una demanda insatisfecha. En el año 2017, por ejemplo, ha existido mayor demanda insatisfecha. En los demás años ha ido reduciendo un poquito menos y así. Vamos a interpretar todo el cuadrito. Todos los variables que sean importantes para el proyecto no siempre tienen que interpretar de una manera similar en todos los proyectos, ¿verdad? Entonces, tienen que ver eso, qué características tiene su proyecto y demás. Ahora, después de hacer el cuadrito y la interpretación, vamos a hacer el balance proyectado de la oferta-demanda. Para el balance proyectado vamos a tomar en cuenta los resultados que hemos obtenido en la proyección que hemos hecho de la oferta y de la demanda para las siguientes 5 fechas, es decir, de 2022 al 2026. Este cuadro nos va a indicar cuál va a ser el posible comportamiento futuro de la demanda y si esto va a ser favorable o desfavorable para el proyecto, ¿verdad? Aquí está, cuadro número tantos, balance proyectado de la oferta-demanda. Aquí está lo que hemos proyectado, ¿verdad? Anteriormente. Y esto ya es también la proyección de los datos hipotéticos que me daba anteriormente. Aquí están, esta es su proyección real siempre de esos datos. Entonces, aquí estamos viendo que la diferencia en todos los casos sigue siendo positivo. Es decir, sigue existiendo una demanda insatisfecha. Por decir, vamos a colocar aquí un caso hipotético de que aquí se me salga negativo ya. Menos 11.000 y menos 10.000. Aquí ya no va a haber demanda insatisfecha, va a haber sobreoferta. Entonces, más o menos podemos estimar que nuestro proyecto va a tener éxito durante los primeros 3 años. Y para los años 4 y 5, ya voy a tener que elaborar una estrategia para poder vender más mis productos y no me quede con la sobreoferta, ¿verdad? No, mis productos no se vendan, entonces eso va a ser la sobreoferta, entonces no me quede con eso. Pero si es que tenemos resultados positivos aquí, como entonces, favorable al proyecto. Esto también lo van a interpretar aquí. Interpreto los resultados de forma detallada. Esto sí tiene que ser detallado, porque en base a esto cuadrito, a estos resultados, vamos a realizar nuestra determinación del tamaño del proyecto, nuestra determinación de las inversiones fijas, nuestras necesidades de capital de trabajo, nuestros ingresos, nuestros costos, y todo eso repercute en el flujo de caja, y el flujo de caja muestra qué tan factible es el proyecto. ¿Está bien? Entonces, por eso tenemos que hacer bien esto. Este es el cuadro que más importa del estudio de mercado. Pero obviamente esta información está respaldado por todo lo anterior que les he explicado, ¿verdad? No es que no esté respaldado. Pero si es que no hacemos bien esto, podemos estar teniendo problemas más adelante, tanto en la determinación del tamaño del proyecto, que es lo más importante, se podría decir, y por ende en los demás aspectos también, ¿verdad? Por eso es importante que hagan bien esto. No sé si tienen alguna pregunta. Igualmente estamos sacando la demanda menos la oferta, la diferencia más, para los años 2022 a 2026. Obviamente ustedes lo pueden hacer si quieren más años, no es problema, pero sí como mínimo debería estar 5 años. Bueno, ahora, estas cantidades de la demanda insatisfecha nos van a servir más adelante para la determinación del tamaño del proyecto. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y aquí en la interpretación que vamos a realizar siempre tiene que estar si es que la demanda insatisfecha es favorable o desfavorable para el proyecto. ¿Por qué será favorable? ¿Por qué será desfavorable? Lo van a explicar en base a este cuadro, que es esta columna, ¿verdad? De esa manera lo van a ir explicando. Ya les vuelvo a repetir, mientras más detallado esté, mejor va a ser su proyecto. Ahora, nos vamos a ir al análisis de precios.
El análisis de precios en el estudio de mercado, al igual que la oferta y demanda, debe ejecutarse en términos constantes. ¿A qué nos referimos con términos constantes? Obviamente el precio con el tiempo va variando, pero nosotros tenemos que tomar un precio actual y el precio no lo vamos a proyectar, no lo vamos a decir si va a aumentar o va a decir nada, porque eso ya depende entre la relación que existe más entre la oferta y la demanda en un futuro tiempo, ¿verdad? En este caso solo vamos a tomar como un término constante el precio. Siendo más importante su tendencia. El precio suele tener efectos inmediatos sobre las ventas y beneficios, eso sabemos, ¿verdad? Es obvio eso. Es un poderoso instrumento competitivo en un mercado donde no hay regulaciones. por decir, no, el precio de ciertos productos no tiene restricciones legales, no está regulado por los gobiernos autónomos, departamentales o municipales, entonces las empresas pueden tomar cualquier precio que les convenga y ese precio les hace más competitivos o menos competitivos respecto a la competencia, ¿verdad? Es un determinante directo de los ingresos, eso también está relacionado con el primero, tiene repercusiones psicológicas en el consumidor o usuario. Esto es muy importante. Porque si nuestro precio es muy alto, el consumidor no va a querer adquirir el producto. Pero si nuestro precio también es muy bajo, el consumidor va a pensar que nuestro producto también es de mala calidad y no lo va a querer adquirir. Entonces, el precio tiene que estar más o menos estandarizado, ¿verdad? De acuerdo a la calidad que estoy brindando, de acuerdo a distintos aspectos que el consumidor considera importante, ¿verdad? Ahora, en muchos casos es la única información disponible. Esto es cierto, ¿verdad? En muchos casos solo conocemos el precio de un producto, no conocemos sus características, no conocemos los usos que se le da a este producto y demás, simplemente su precio, nada más, ¿verdad? Por eso es muy importante determinar un precio adecuado, porque en muchos casos quizás solo sea la única información que tenga el cliente de nuestro producto y en base a esa información tome una decisión, ¿verdad? Pero este penúltimo también es muy importante. El precio no debe ser muy alto, tampoco muy bajo, porque si es muy bajo, el consumidor va a pensar que es de baja calidad, y si es muy alto, tampoco va a tener la posibilidad quizás de pagar o no va a querer arriesgar, ¿verdad? Entonces debemos tomar muy en cuenta esos dos aspectos como para analizar el precio, ¿verdad? Ahora, aquí en ese punto vamos a analizar el precio como principal aspecto que influye en la compra del producto. Es decir, ¿qué tan importante será para los consumidores el precio en su decisión final? Esto también tendría que estar en su cuestionario. En muchos casos, en muchos casos van a ver que la población, gran parte de la población prefiere el precio y una pequeña parte quizás la calidad u otros aspectos para decidir qué comprar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto de la población, para qué tanto de la población será importante el precio en la decisión final? Podemos decir un 65% de la población ve primero el precio. Lo primero que ve es el precio antes que la calidad, antes que el diseño y demás, o otros aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante aquí debemos cuantificar para qué porcentaje de la población es importante el precio? Quizás algunos dirán 30% así. ¿Por qué no será importante el precio? ¿O por qué será muy importante? En algunos casos quizás les salga 90%, dependiendo de los resultados de su encuesta, ¿no? En algunos casos les salga 90% y demás. Entonces, en base a eso, tienen que ir viendo qué tan importante es el precio en el mercado al cual van a entrar. Porque si es muy importante, no van a poder ni vender su producto a un precio alto, eso es lo que no van a poder hacer, ¿verdad? Van a tener siempre una tendencia de mantener su precio o rebajar quizás un poco, ¿verdad? Entonces, para eso es importante. Ahora, si no se considera el precio como importante, si más se considera la calidad, obviamente nuestro precio no va a tener límites, ¿verdad? A menos que existan regulaciones legales. Y también debemos analizar los precios de la competencia. ¿Qué empresas tienen los precios más altos y más bajos? Aquí vamos a hacer una lista de nuestra competencia, ¿verdad? Eso tiene relación con el análisis de la competencia. Si en el análisis de la competencia hemos determinado 5 competidores, aquí debemos colocar sus precios. Los precios a los que ofertan los productos. Por decir, el competidor 1 vende su producto a 45 bolivianos, el competidor 2 vende a 42, el competidor 3 vende a 40. Hay una diferencia de precios, ¿verdad? ¿Por qué el competidor 1 venderá a 45? ¿Por qué será su precio más alto?
Aquí estamos viendo cuál es el motivo de los precios altos y bajos. ¿Por qué será alto? ¿Será que porque el cliente le da valor a su producto? ¿Será porque realiza mayor cantidad de promoción? ¿Será porque, no sé, distintos aspectos que se pueden ver, ¿verdad? ¿O será porque su producto brinda mayor calidad o satisface de mejor manera las expectativas de sus clientes? No sé. Hay distintos aspectos que se pueden analizar, ¿verdad? ¿Y por qué el competidor 3 tendrá el precio más bajo, que es de 40? ¿Por qué su precio será bajo? Para que no caigamos en sus mismos errores, ¿verdad? ¿Será que su producto no es de calidad o no es conocido en el mercado? Podría ser. Entonces, o simplemente quiere aumentar su demanda y por eso ha bajado el precio más a comparación de los demás, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo esos aspectos que nos sirvan como antecedentes a nuestro proyecto para que no cometamos esos errores del por qué otras empresas están teniendo menor demanda, por qué están vendiendo a menos precio y demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esos conocimientos para poder determinar el precio. Una vez que hacemos ese análisis, vamos a fijar el precio de los productos del proyecto. Vamos a fijar el precio mediante la aplicación de un método de fijación de precios. En la materia se ven 3 métodos de fijación de precios. Hay más dependiendo de los autores, pero se ven 3 métodos, entonces nos vamos a basar en cualquiera de los 3 nomás. El primero es el método basado en el costo. En este método se determina, para fijar el precio, primero se determina el costo. Y a este costo se le añade un margen de ganancia. Como el siguiente ejemplo. El costo unitario de un producto X, pongámosle, o de un servicio X, es de 20 bolivianos. El margen de ganancia es del 20%. Este margen de ganancia depende de ustedes, del criterio de ustedes. El 20%. Este método mayormente se aplica a empresas, a bienes tangibles, ¿no? A los servicios que no se aplica esto. Normalmente a los bienes tangibles, pero a aquellos bienes tangibles que venden su producto a precios bajos. Por decir, puede ser el pan, puede ser el yogur, a precios bajos, ¿verdad? Si es que aplican a productos que venden a precios altos, les aseguro que no va a salir su flujo de caja positivo, les va a salir con pérdidas. Les aseguro, eso está probado, está. Así que en este caso van a tener que optar por los otros métodos, ¿verdad? Pero esto es más aplicable en esos casos. Tenemos un costo unitario, tenemos un margen de ganancia. Aquí esta es la fórmula de calcular el precio de venta. Entonces 20 dividido entre 1 menos el margen de ganancia, que es del 20%, nos sale 25 bolivianos. Entonces estamos definiendo el precio de esa manera, ¿verdad? Pero ahora, aquí en el estudio de mercado todavía no tenemos el costo unitario. No hemos hecho un estudio de costos para definir nuestro costo unitario. Como no tenemos ese estudio de costos, simplemente vamos a colocar el margen de ganancia. Solo vamos a describir el margen de ganancia que se quiere lograr. Debido a que aún no se cuenta con el costo unitario establecido. Es decir, no hemos hecho un estudio de costos para determinar el costo unitario. Por esa razón, solo vamos a colocar el margen de ganancia. Entonces, ustedes explicarán ahí, se va a fijar el precio en base al método basado en costo. ¿Por qué? Tienen que justificar por qué están eligiendo ese método, qué beneficios va a dar ese método. Y van a colocar el margen de ganancia que se pretende obtener es del 30%, 20%, sí, ¿verdad? Entonces van a colocar el margen de ganancia, no van a colocar el precio, como tal no van a calcular esto, porque no tenemos el costo unitario. ¿Sí? Ahora, el otro método es el basado en la competencia. En este método se utiliza como referencia a los precios que existen en el mercado actualmente. Si vamos, por ejemplo, a la leche, el sachet, digamos, creo que es de 1 litro, ¿no? Entonces, esa leche normalmente en el mercado se está vendiendo a 6 bolivianos, en algunos lugares quizás 6.50, ¿sí? Entonces, entre esas cantidades nomás tiene que estar el precio de mi producto igual. No puedo cambiar, ¿verdad? Este método me dice eso, que debo fijar mi precio en base a los precios que se están vendiendo actualmente, en base a los precios que está ofertando la competencia. Aquí sí ya puedo colocar mi precio, en base al análisis que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? De los precios de los competidores, competidor 1, competidor 2, competidor 3, así decimos, ¿verdad? Entonces, en base a ese análisis que hagamos, vamos a fijar un precio nosotros. Les dije, ¿verdad? Este competidor vende a 45, este 42, este 40, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definir, por ejemplo, yo entonces no es tan bueno mi producto, pero tampoco es tan malo, entonces voy a vender a 43, ¿verdad? O voy a vender un 44, así. De esa manera vamos a definir después. Aquí también vamos a explicar por qué estamos escogiendo este método para nuestro precio.
Y por último, el último método es el método basado en el mercado. En este método se define, bueno, el método basado en la competencia es el que más se usa y también el que se aplica más a servicios. A servicios mayormente se aplica esto. Y esto es indistinto para productos o servicios, ¿no? Esto es para cualquiera. El método basado en el mercado. En este método se define el precio en base al valor que un cliente percibe de un producto. Es decir, un cliente puede comprar, por decir, pongámosle, ya, en el caso de los rellenitos, pongámosle. Hay muchos vendedores de rellenos y un cliente puede ir de uno a otro, ¿verdad? Hasta que encuentra uno que realmente que realmente le haya gustado, haya satisfecho sus expectativas y demás. Entonces, el cliente va a decir, no, yo por esto puedo pagar hasta 8 bolivianos, por decir, hasta 8 bolivianos, lo que venden a 5, por decir, por esto puedo pagar hasta 8 bolivianos. Es demasiado bueno el producto y entonces en base a eso definimos nuestro precio, ¿verdad? Este método es muy poco usado, es mayormente usado por empresas ya establecidas, pero también se puede aplicar al proyecto, no es que no se pueda aplicar. Aquí también se marca el límite superior del precio. ¿Por qué se marca el límite superior? Porque como les iba diciendo, ¿no? El cliente siempre dice, no, por este producto yo puedo pagar hasta, dice. Entonces siempre le está dando un límite al precio que puede pagar, ¿verdad? No, yo por esta, no sé, distintos productos, ¿verdad? Siempre decimos, ¿verdad? O por algún producto que nos haya encantado realmente, entonces siempre estamos dispuestos a pagar un poquito más, ¿verdad? Para conseguir nuevamente o para comprar nuevamente ese producto. Entonces, ese es el valor que le da el consumidor al producto. Pueden optar cualquiera de los tres métodos, siempre explicando por qué están optando por ese método. No es decir, el precio del producto se fija en base a la competencia, el cual es de 20 bolivianos. No están describiendo nada en eso, ¿verdad? 2 renglones y así nada más. En muchos casos explican los subtítulos en 3, 4 renglones. No dicen nada, la verdad. En sus perfiles igual de muchos está así, que por ejemplo el mercado objetivo el mercado objetivo es la población de Potosí, con 200.000 habitantes más o menos, así está. Entonces, no han determinado, básicamente no han determinado su mercado objetivo, simplemente está que es la ciudad de Potosí, pero no han hecho nada, ¿verdad? Entonces, de esa manera tienen que ir explicando, haciéndolo de manera más detallada, ¿está bien? Ahora, continuamos con el análisis de la comercialización. Aquí, una vez que hayamos realizado el análisis del mercado consumidor, el mercado competidor, el volumen de la demanda, lo más importante, se puede realizar ya lo que es la mezcla de marketing. Esta mezcla de marketing tiene que ver con el producto, precio, promoción y plaza, ¿verdad? Entonces, esos 4 aspectos se ven aquí, en el análisis de la comercialización. Primero, el producto, modalidad del producto a ofrecer. Por más que sea un servicio, tiene que estar modalidad del producto a ofrecer como su subtítulo. No pueden colocar aquí servicio, porque un producto, ya les dije, es un bien tangible o es un servicio, ¿verdad? Entonces no pueden colocar aquí servicio. Modalidad del producto a ofrecer, pero sí se va a diferenciar en lo que va a contener. Por ejemplo, aquí vamos a describir la forma de presentación del bien o servicio del proyecto. En un bien tangible, vamos a describir lo que es si es que qué tipo de envoltura va a tener, cuál va a ser su empacado, cuál va a ser el logotipo del producto y demás, ¿verdad? Entonces, un momento, se está acabando mi batería. Ya, continuamos. Les iba diciendo que aquí tenemos que describir de qué manera se va a presentar nuestro producto al mercado. Si va a tener qué tipo de envoltura, qué tipo de empacado, cuál va a ser el logotipo del producto y cuál va a ser su diseño. Aquí vamos a describir si es que va a estar
en bolsas, aparte si es que va a estar en cajas, no sé. Tenemos que ver de qué manera vamos a procesar. Esto es para los bienes tangibles, ahorita no es para los servicios. El logotipo podemos realizarlo también ya aquí. En algunos ya en su carátula ya habían puesto su logotipo, entonces no es adecuado, ¿verdad? Aquí recién se coloca el logotipo. Y todas esas piezas tienen que describir de qué manera va a ser presentado el producto al mercado. En el caso del servicio, aparte de hacer el logotipo de su servicio, que tiene que ser el logotipo, van a enfocarse en estos aspectos: en la atención presencial, en la atención telefónica, atención virtual, atención proactiva y atención activa. La atención presencial va a estar más o menos aquí de cómo, por ejemplo, en un restaurante, cómo van a estar vestidos los meseros, cómo van a estar vestidos el recepcionista de un hotel, así, en todos esos aspectos. Atención telefónica, de qué manera se va a llevar a cabo la atención telefónica, después a la atención virtual, si es que se va a contar con una página web, todo eso. Y en la atención proactiva, de qué manera se va a anticipar a las necesidades que puedan tener los clientes. Y en la atención reactiva, de qué manera se va a reaccionar ante situaciones que ya hayan pasado, inconvenientes que ya hayan pasado al brindar el servicio. ¿Está bien? Entendí esa parte, ¿no? Entonces, es diferente aquí. El título es el mismo, pero la descripción es diferente. Aquí más enfocado en el bien tangible, obviamente va a estar la primera impresión del cliente va a ser lo que va a ver, ¿no? Su empaque, su envoltura y demás. El cliente va a ver eso, entonces puede ser determinante para la decisión de compra. En el caso del servicio, más enfocado en la atención que se va a realizar, ¿no? Entonces, de esa manera van a ir describiendo todos estos aspectos en este punto. Oscar, una preguntita. Sí. Tenemos que, en el empacado, ¿no es cierto? Bueno, lo que estaba investigando, según el Código Alimentario, tenemos que poner todos los ingredientes. Ahí también voy a poner la gráfica de los ingredientes, o eso también va a estar en anexo. Eso lo pueden colocar aquí ya, pero siempre con su imagen, su título y todo eso, ¿verdad? En la envoltura sería, no en el empacado. En la envoltura, mayormente de los productos comestibles, se muestran los ingredientes, se muestra a qué tipo de fijación debe estar, y todo eso, ¿verdad? No debe exponerse al sol, todas esas cositas. Basta con que expliquen lo básico, no es necesario que hagan esto detallado siempre porque no es tan relevante para el proyecto, pero basta con que hagan lo básico. Eso nomás sería. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Ahora, respecto a los precios, la política de precios. Sabemos que el precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están en equilibrio, ya. Entonces, sabemos que el precio es eso. Entonces, aquí también se consideran distintas variables, ¿no? Para el precio. El costo de fabricar el producto, es decir, no puedo vender mis productos a un costo menor al que esté fabricando. El valor que el cliente le da al producto, esto puede ver con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué valor le va a dar el cliente al producto? Los precios fijados por los fabricantes, entonces respecto a lo que me decía, hemos visto, ¿no? En el anterior punto del análisis de precios. Estos dos son importantes aquí: las restricciones legales y los objetivos fijados por la empresa. Estos dos puntos son importantes aquí para la política de precios. Vamos a ver. Aquí entonces, en la política de precios vamos a describir a qué precios se ofertará a los mayoristas, minoristas y directo al consumidor. Aquí voy a describir: el producto se va a vender a 10 bolivianos a los mayoristas, a 12 bolivianos a los minoristas, a 15 bolivianos a directo al consumidor, así. Si es que solo voy a vender a mayoristas o minoristas, igual, solo a eso vamos a colocar. Ahora, en caso de optar por el método basado en costos, se debe definir porcentajes de margen de beneficios. No, obviamente, si no tenemos costos, no vamos a poder definir nuestros precios, ¿verdad? Pero sí vamos a poder definir margen de beneficios. Es decir, a los mayoristas puede vender con un margen de beneficios del 8%, a los minoristas del 10% y al consumidor del 15%, así. De esa manera vamos a ir determinando los porcentajes. Pero todos esos porcentajes que estemos determinando, este precio que estemos determinando, tiene que estar en base al análisis, igual, ¿no? Si es que ya hay empresas que venden a mayoristas, también tenemos que ver eso, ¿verdad? No podemos colocar precios mayores o menores,
porque si colocamos mayores, quizás no vamos a poder vender a los mayores y menores, ¿verdad? Entonces, también tienen que ir viendo ese tipo de análisis. Ahora aquí, también tenemos que definir los límites extremos es, ¿no? Extremos es, del precio directo al consumidor. Los límites extremos, hasta cuándo puede bajar el precio y hasta cuánto puede subir el precio. Es decir, si yo estoy vendiendo a mi producto, digamos, a 15 bolivianos, ¿hasta cuánto podría vender? ¿Hasta cuánto podría subir? ¿Y hasta cuánto podría bajar? Entonces, aquí tenemos que definir los límites a los cuales el precio puede mantenerse, puede cambiar, ¿verdad? Puede variar. Solo definimos eso. Esto en base también puede ser a los resultados del cuestionario o a criterio de los que están haciendo el proyecto, ¿verdad? Pero siempre tratando de justificar por qué estamos definiendo eso. Otro de los aspectos que se deben describir aquí es qué restricciones legales existen para los precios de los productos. Aquí una cosita más. Aquí, por decir, estamos vendiendo a los consumidores finales, pero los consumidores quieren por mayor, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de descuento se puede realizar? Si, por decir, estoy vendiendo leche, entonces, por cada 100 litros de leche que lleves, se va a descontar el 10%, por decir, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos describir qué tipo de descuentos se van a realizar. No siempre es a los mayoristas, minoristas y directo al consumidor siempre. En el caso de los servicios, por ejemplo, ¿qué tipo de descuentos se pueden realizar? Ahí sí o sí tendría que estar, ¿verdad? Ahora, les iba diciendo de las restricciones legales que existen para los precios de los productos. Esto no existe para todos los proyectos, pero sí para algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el precio del pan está determinado en base al acuerdo que llegan los panaderos junto con el gobierno y demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de restricciones, si es que existen para nuestro proyecto, también debemos colocarlo aquí. ¿Qué tipo de restricciones? Estas restricciones son externas al proyecto, ¿verdad? Es decir, se tiene que adecuar eso. Aquí están las restricciones legales para la fijación de precio. Entonces, ¿qué restricciones habrá? Y si es que no hay, no colocamos nada, ¿verdad? Y por último, ¿qué restricciones internas existen? Estas restricciones internas está determinada por la rentabilidad mínima. Aquí los inversionistas dirán, ya con este producto, con esta inversión, nosotros como mínimo queremos generar el 20%, vamos, el 20% para la venta de nuestro producto. Entonces, ahí tienen que colocar cuál sería la rentabilidad mínima a la que los inversionistas podrían acoplarse a este proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que describir estos aspectos. El más importante es el primerito, pero ¿a qué precio se ofertará a los mayoristas, minoristas y directo al consumidor? ¿O a qué precio se va a ofertar si es que se vende por mayor o por menor? ¿Verdad? Entonces, solo les van a describir aquí. Ahora, respecto a las estrategias de publicidad y promoción, aquí simplemente se describe lo que va a ser la mezcla de la promoción. No se describe más. Primero, la publicidad. La mezcla de promoción es la publicidad, promoción, ¿cuál es más? Venta personal y relaciones públicas, ¿verdad? Esos son los 4 elementos que tiene la mezcla de promoción. Entonces, esos 4 elementos no se va a describir. Primero, la publicidad. Se conoce la publicidad como la forma de transmitir un mensaje. Entonces, tenemos que transmitir un mensaje a través de nuestro producto a través de diferentes medios de comunicación masivos, con los que se garantiza que la información va a llegar a un número importante de personas. Conocemos esta definición, ¿verdad? Primero, podemos definir un eslogan, un lema publicitario que identifica nuestro producto, que identifica nuestra empresa, ¿verdad? A nuestra futura empresa. Entonces, este lema nos va a permitir dar a conocer el producto, nos va a permitir llegar a las personas, ¿verdad? Pueden definir un eslogan. Luego de definir el eslogan, tienen que describir, siempre viendo qué tipo de proyecto es y demás, ¿verdad? De acuerdo a la tipología del proyecto, qué herramientas de publicidad se utilizan para dar a conocer el producto. ¿Bajo qué medios? Puede ser el internet, la televisión, radio, diarios y revistas, paneles fijos y móviles, impresos, volantes, etcétera. Puede haber más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que definir en cuál de estos medios se va a dar a conocer el producto, siempre viendo la tipología del proyecto. ¿Está bien? Siempre viendo eso. Ahora, por ejemplo, si es que yo
estoy poniendo un gym, entonces en gimnasio, tengo que tratar de llegar a las personas que hacen deporte. Entonces, de esa manera voy a ir viendo bajo qué medios puedo llegar a esas personas. Si yo estoy colocando un restaurante, tengo que ver de qué manera puedo llegar a las personas que les interesaría el restaurante. Eso también creo que la mayoría de las personas ha colocado una pregunta siempre de bajo qué medios o qué medios influyen para conocer el producto o bajo qué medios se daría a conocer el producto. Han preguntado eso, ¿verdad? En sus cuestionarios, entonces también lo pueden colocar la interpretación de eso aquí. O en base a esa interpretación que hagan pueden decidir por cuáles optar. Luego, ¿cuánto hace de realizar esta publicidad? Pueden colocar 6 meses antes de poner en marcha el proyecto o un año antes, no sé. El tiempo ya ustedes lo pueden determinar, ¿verdad? Cuánto tiempo se va a llevar a cabo la publicidad. Solo eso sería en estos aspectos que tienen que colocar. Ahora, aquí es algo muy importante. Si es que tienen la posibilidad de colocar los costos, colóquenlo nomás los costos aquí, porque más después ya en el estudio, que es el estudio legal y organizacional, ya se coloca esto, les va a costar quizás un poquito buscar ya volver atrás, ¿no? Entonces, si es que tienen la posibilidad de colocar los costos ya aquí, colóquenlo nomás ya. Por ejemplo, podemos colocar que se va a realizar en televisión, el cual te cobran por, no sé cómo cobraron la verdad, pero pueden describir eso ya, ¿verdad? Los precios que se van a gastar, o bueno, sí, lo que se va a gastar en la publicidad. Ahora, cuando se hace publicidad antes de la puesta en marcha del proyecto, se considera una inversión intangible, pero cuando se hace publicidad después ya con la puesta en marcha del proyecto, se considera como un costo, ¿está bien? Gastos de publicidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia cuando se hace en las dos maneras. Ahora, aparte de la publicidad, van a describir de qué manera se va a llevar a cabo la promoción de ventas. La promoción de ventas son las actuaciones dirigidas a incrementar la demanda de un producto durante un periodo de tiempo. Suele utilizarse como complemento de la publicidad y suele estar dirigido a los intermediarios como a los consumidores finales. Es decir, esta promoción que vamos a realizar no solo puede estar dirigido a los consumidores finales, sino también puede estar dirigido a los intermediarios. También hay diferentes tipos de promociones. También hay, aparte de estos, hay en ferias expositivas, creo que es ese tipo de promociones. Entonces también, si es que lo van a realizar, también hay eso. No solo es a los consumidores finales. Ahora, también depende del tipo de proyecto, ¿no ve? ¿Qué promociones se realizarán para incrementar las ventas y dar a conocer el producto con mayor facilidad? Aquí hay varias promociones que se pueden realizar. Si es que quieren saber o quieren ver qué tipos de promociones hay, ahí en el tema que les ha pasado al inicio del estudio de mercado, ahí está al final del estudio, está en promoción de ventas, qué tipo de promociones hay y qué tipo de promoción está dirigido a los consumidores finales y cuáles son los intermediarios. Entonces tienen que describir eso. Y también van a decir cuánto tiempo durará la promoción una vez que se haya establecido el proyecto. Por decir, una vez establecido el proyecto, durante los primeros 3 meses va a haber esta promoción, así, ¿verdad? Van a ir colocando de esa manera. Luego está la venta personal. La venta personal es la que establece una relación directa entre un vendedor y un cliente. Esto puede o no puede estar en su proyecto, depende de ustedes, ¿verdad? De qué manera se va a llevar a cabo la venta personal. Es cuando el vendedor va directamente al cliente y le brinda todos los detalles del producto, le brinda toda la información, le resuelve todas las dudas para que el cliente pueda decidir comprar, ¿verdad? Aquí pueden describir de qué manera se va a llevar a cabo la venta personal del producto. Puede ser venta por correo, por catálogo, venta a domicilio, telecompra u otros tipos de venta personal que existan, ¿verdad? Y también van a describir quiénes van a estar a cargo de la venta personal. Puede ser el encargado de ventas, puede ser directamente los vendedores, no sé. ¿Verdad? Lo pueden colocar aquí. Luego está y el cuarto elemento son las relaciones públicas del mix de la promoción. Entonces, eso ya no se hace aquí en el proyecto, ¿verdad? Porque eso está dirigido directamente a mejorar la imagen de la empresa. Entonces, eso ya, una vez que la empresa está establecida, pasa un tiempo, recién se realizan las relaciones públicas, ¿verdad? Ahora, el canal de distribución es el último punto. Aquí van a ver, bueno, el canal de distribución se conoce como el medio empleado para asegurar la circulación de los productos en la ruta que separa el lugar de origen hasta el lugar de venta. El canal está formado por un conjunto de personas o instituciones que tienen como fin la conducción del
producto que se denomina intermediarios. Aquí no puedes, el canal de distribución no siempre va a ser distintas empresas, pueden ser también un conjunto de empresas, de personas, perdón, ¿verdad? De personas que se dediquen a esto. Entonces, no siempre van a ser empresas, tampoco no siempre van a ser personas, pueden ser empresas igual, o pueden haber los dos, ¿verdad? Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas. Sabemos eso, ¿verdad? Esto también ya lo hemos visto en el mercadotecnia, así que sabemos de esto, no hay mucho que detallar. Aquí tenemos que describir mediante qué canales de distribución se comercializarán los productos. Canal largo, canal corto, canal directo. Y aquí están los canales, ¿verdad? El canal largo son estos tres, de aquí abajo. El fabricante, mayorista, detallista, consumidor. Para empresas más grandes está el fabricante, agente, mayorista, detallista, consumidor. Y para empresas, estos dos últimos son para empresas grandes, entonces hay distintos canales, ¿no? Ahora, aquí el canal corto es del fabricante al detallista al consumidor. Y el canal directo, que es normalmente para los servicios, el fabricante al consumidor. Entonces tienen que decidir cuál va a ser el canal mediante el cual van a vender su producto. Y las ventajas que generan al proyecto los canales de distribución. Eso también depende del tipo de proyecto, le va a dar ciertas ventajas, ¿verdad? Entonces solo van a describir eso aquí en el canal de distribución. Y por último, las conclusiones del estudio de mercado. Las conclusiones expresan los resultados obtenidos en el estudio de mercado, los cuales fundamentan gran parte de la formulación del proyecto de inversión. Ya. Aquí vamos a realizar por lo menos 3 conclusiones, cada uno con 5 líneas mínimamente. Como mínimo vamos a hacer 3 conclusiones. Y cada una de estas conclusiones va a estar con 5 líneas mínimamente. Es igual les di en el perfil cuántas conclusiones y todo eso, y algunos lo habían hecho siempre por líneas, así 2 líneas, 2 conclusiones, 2 líneas de comentarios, no sé. Entonces eso, por ejemplo, el licenciado ya lo está calificando como mal. La mayoría de las notas está entre 40 y 55, creo que es la mayor nota, entonces yo creo que ya les va a dar a conocer. Entonces, así están pero sus perfiles. Ahora, ¿en base a qué pueden estar nuestras conclusiones? Puede estar en base al segmento, en base a la competencia, en base a la demanda, en base a la oferta, en base a la comercialización, en base a los precios y demás. Pero lo que sí o sí tiene que estar, aquí está mal escrito, es la demanda insatisfecha. Sí o sí tiene que estar, si es que existe demanda insatisfecha, durante cuántos años va a existir demanda insatisfecha, si es que esta demanda insatisfecha es creciente o es decreciente. Sí o sí tiene que estar una conclusión respecto a la demanda insatisfecha. Sí o sí, no puede no haber esto, ¿está bien? Y por último, el estudio de mercado debe probar que existe un número suficiente de consumidores con características comunes que justifica la producción del bien o la prestación del servicio del proyecto de un periodo determinado. Aquí debemos probar que sí va a haber demanda insatisfecha o sí va a haber demanda compradores para nuestro producto. Si es que no hay, va a ser difícil no continuar con los demás estudios, pero tenemos que probar esto, ¿está bien? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Oscar, ¿hasta ahí es donde debemos presentar el día miércoles? No, ese solo es el estudio de mercado, tienen que presentarse el estudio técnico. Y a eso va mi pregunta. En pasar clases para que les explique todo el estudio técnico. Es corto. Mañana. Mañana en la mañana. Mañana, Oscar. Como el anterior, ¿no? Mañana a las 9:15, ¿les parece? Sí, Está bien. Ya, mañana nos quedaremos a las 9:15 y les voy a explicar todo el estudio técnico. De qué manera van a... Hasta mediodía. No, es cortito nomás el tema, así que no vamos a tardar mucho. Aparte, como ya lo voy a hacer preparado en PowerPoint, no. Ahora este PowerPoint más tarde lo voy a subir ya al Classroom, entonces van a tener para guiarse, para ir haciendo, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Y la grabación va a subir? La grabación no, pero sí olvídense la verdad tampoco voy a ayudar a los que ya están haciendo mal. Y más adelante si me preguntan casi ya no los voy a ayudar porque miren que